En estos primeros años del Madrid cristiano también se ubica la historia de San Isidro, el patrón de Madrid. San Isidro procedía de una familia de origen mozárabe que se trasladó a Madrid en las colonizaciones promovidas por Alfonso VI tras la toma de la plaza. Trabajaba como labrador al servicio de Iván de Vargas, un noble perteneciente a una de las familias asentadas en Madrid desde los primeros tiempos de la conquista cristiana. San Isidro era muy devoto y dedicaba gran parte de su tiempo a rezar. Curiosamente, la labor del campo nunca se descuidaba, y a pesar de que se pasaba el día en la iglesia, el trabajo siempre estaba completado. ¿Dónde estaba el secreto? Pues resulta que unos ángeles se encargaban de labrar las tierras mientras que él se dedicaba a la oración. Vamos, se puede decir que San Isidro fue el inventor de la subcontratación. Pues debido a haber llevado una vida tan piadosa, los madrileños empezaron a rendirle culto tras su muerte, que ocurrió en 1172. Su fama fue en aumento y se le empezaron a atribuir milagros. Cuentan que Alfonso VIII, visitando el sepulcro del santo, reconoció en su cuerpo incorrupto las facciones de un pastor que había guiado a su ejército por Sierra Morena la víspera de su triunfal batalla en las Navas de Tolosa en el 1212 contra los almohades. El rey, en agradecimiento, levantó una capilla en su honor en la iglesia de San Andrés. Cuentan también que el arca de madera que contiene el cuerpo y que aún se conserva tiene su origen en aquella visita. Desde finales del siglo XII hasta mediados del XIII se viven unos momentos de prosperidad. El campo de batalla queda ya muy lejos de Madrid y la sociedad puede organizarse y desarrollar su economía. Esta sociedad madrileña altomedieval está integrada por cristianos de diversos orígenes: castellanos procedentes de la meseta, francos, esto es, europeos que acudieron a participar en la conquista, y mozárabe, o sea, cristianos que vivían anteriormente bajo el dominio musulmán, como San Isidro. Con el tiempo los tres grupos se irán fundiendo en uno solo. Por otra parte estarán los mudéjares, o árabes que vivían bajo el dominio cristiano, y los judíos. Ambos colectivos permanecerán segregados como minorías. El poder divisor de las religiones es inconmensurable. Los mudéjares, que es la minoría más numerosa, vivirán relativamente mezclados entre los cristianos, aunque predominan en algún barrio. Los judíos, por su parte, vivían agrupados en una aljama amurallada, probablemente situada en las proximidades del castillo. La ocupación principal de los madrileños era la agricultura. Se cultiva el olivo, la vid y en menor grado el cereal, del que se era deficiente y había que importar de Castilla. También existían numerosos huertos, generalmente propiedad de los mudéjares, donde se producían verduras, hortalizas y frutas. La artesanía tenía un papel fundamental en la economía. Destacaba el curtido de pieles, la alfarería, la construcción, siendo en este arte maestros los albañiles o alarifes mudéjares, que han dejado su impronta en numerosos edificios. Naturalmente también había herreros, tejedores, carpinteros y pequeños comerciantes que distribuían los productos de primera necesidad. Los judíos se ocupaban en labores agrícolas y en artesanía. En época más tardía actuarían también como prestamistas y médicos. En cuanto a las clases sociales nos encontramos, por una parte, con los nobles caballeros cuya principal ocupación era participar en las guerras. Era una clase privilegiada que junto con los eclesiásticos estaba exenta del pago de impuestos. Por otra parte estaban los pecheros, clase media integrada por agricultores, artesanos y comerciantes, sobre los que recaía todo el peso impositivo. Y finalmente tenemos a los menesterosos, que nada tenían y en nada podían contribuir. Ya veis que en esto de los impuestos han cambiado muy poco las cosas desde el siglo XIII hasta ahora.
Ya entrados en el siglo XIV, los reyes van consolidando su poder y aumentando el control sobre los municipios, que evolucionarán desde concejos abiertos a regimientos. El regimiento está gobernado por un conjunto de regidores, alcaldes, alguaciles y escribanos, nombrados por el rey y elegidos entre las familias nobles de la población. Los cargos son vitalicios y se acabarán convirtiendo en hereditarios, con lo cual se acaba ahí la democracia en los ayuntamientos. El problema es que estos regidores pronto empezaron a tomar decisiones en beneficio propio, haciéndose con los bienes que pertenecían al municipio. La corrupción no es algo novedoso de nuestros tiempos. Las quejas del pueblo acabarían llegando al rey, y éste se vio la necesidad de implantar la figura del corregidor para que controlara la acción de los funcionarios municipales. El corregidor era un representante real con mandato limitado a un año y sometido al juicio de los vecinos. Bajo el reinado de Alfonso XI, en 1348, se instaura en Madrid el regimiento, y con él una nueva legislación centralizadora, el ordenamiento de Alcalá de Henares, a la que se tendrán que someter todos los derechos locales y los fueros. La corona gana poder. La situación de prosperidad económica va a cambiar. Ya desde finales del siglo XIII se vive una crisis profunda que afectará a toda Europa y se extenderá durante todo el siglo XIV y parte del XV. A los vaivenes propios de los ciclos económicos se le suman una serie de trastornos climáticos que provocarán sequías prolongadas, inundaciones y huracanes. Vamos, como pudiera estar empezando a pasar ahora. Las cosechas se verán afectadas y aparecerá el hambre y la enfermedad, especialmente la terrible peste negra que reducirá la población europea a casi la mitad. Con las calamidades también llega la guerra. Así estalla la llamada Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. La internacionalización del conflicto afectará a Castilla en forma de guerra dinástica entre el monarca Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique de Trastámara. Madrid combate en favor del rey legítimo, Pedro, pero el curso de la contienda da la victoria al otro bando, cuando Enrique apuñala personalmente a su hermanastro haciéndose con la corona. No le gustó mucho a Enrique II que Madrid se hubiera posicionado en su contra y se lo pagó enajenando bastantes propiedades del municipio, entre ellas Alcobendas, Cobeña y Barajas. El momento más estrambótico llegará cuando su hijo Juan I ceda Madrid en señorío al exiliado rey León V de Armenia. El reino de la Armenia Cilicia, situado entre la actual Turquía y Siria, había sido ocupado por los turcos y su rey León V, de religión cristiana, hecho prisionero. Tras diversas gestiones consiguió que el rey castellano se apiadara de él, lo rescatara y lo acomodara en España como señor de Madrid, para gran cabreo de los madrileños. Tampoco duró mucho el señorío, porque León se marcharía pronto a Francia en busca de ayuda militar para intentar reconquistar su reino perdido. Con los siguientes Trastámara mejoraría sensiblemente la posición de Madrid. Enrique III construirá una residencia de caza en el Monte del Pardo, lo que facilitaría que él mismo y sus descendientes visitaran la villa con frecuencia. Además realizó reformas en el castillo, haciéndolo más confortable y pasando allí largas temporadas. Igualmente, los Trastámara celebraron en varias ocasiones cortes en Madrid, situando a la ciudad en una posición destacada como para acabar asumiendo en los siglos sucesivos la capitalidad del reino. A la muerte de Enrique IV se desata otra lucha por la sucesión, y Madrid se decanta por su hija Juana, que disputaba el trono con su tía Isabel, la futura Isabel I. A pesar de haberse de nuevo equivocado de bando, Isabel no tomaría represalias contra la villa, estableciéndose pronto un estado de colaboración entre Madrid y los reyes católicos. Y con los reyes católicos Madrid entrará en la Edad Moderna. ¿Cómo influyó en la ciudad esta nueva etapa? La solución en el próximo capítulo.